Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, hermano. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre eterno, le damos gracias una vez más en esta mañana. Primeramente por su santa presencia con nosotros, por su palabra que ha venido a ministrar a nuestros corazones y por el Espíritu Santo que nos ayudará, bendito Padre, siendo nuestro maestro para comprender aquello que usted habla en nuestras vidas. Le damos gracias por la paz que usted nos da, le damos gracias por el gozo, le damos gracias porque usted es el Dios de victoria en nuestras vidas, aleluya. Y en esta mañana al desierto le ruego, Padre, siga trayendo esas transformaciones en nuestra vida, cuáles son menesteres en cada uno de nosotros. Que bendito Dios Todopoderoso, aún le prestemos la atención a su palabra, eterno Padre, y que de cierto pueda ver, eterno Dios, que Jesucristo es la única respuesta para todas las cosas en nuestras vidas. Atamos a ese ladrón que viene a robarnos de su palabra, Dios mío, y lo atamos, lo botamos, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a usted le damos gloria por todo lo que usted hará, porque usted es soberano sobre todas las cosas, Dios mío. Y de cierto de su reinado nunca habrá ningún fin, eterno Padre. Y por eso una vez más declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Le he titulado este mensaje, hermanos, viviendo en victoria. Porque de cierto por medio de Jesucristo nosotros podemos vivir en victoria, hermano. Porque aun si nosotros creemos la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios será real en nuestras vidas. Y si la palabra de Dios será real en nuestras vidas, entonces vamos a tener esa fe, hermanos, para orar, para suplicarle a Dios y para ver la mano de Dios moverse en el favor de cada uno de nosotros. Pero de cierto nosotros tenemos que recordarnos, hermanos, aunque somos hijos del Dios viviente. Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, entonces verdaderamente somos hijos de Dios, hermanos. Que hemos sido lavados, santificados con la sangre poderosa de Jesucristo. Aún porque de cierto esa sangre fue derramada en Calvario, hermano, para que usted y yo tuviéramos todos nuestros pecados borrados de nuestra vida. Y sabemos que de cierto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Había aquellos holocaustos que se hacían, hermano, aquellos sacrificios que se hacían y mataban estos animales día tras día, en la mañana y en la noche, aún siempre, hermano, pero aún todo lo que hacía esa sangre era nomás cubrir el pecado, pero no lo borraba, hermano. De cierto nosotros podemos vivir en victoria, sabemos que el enemigo no tiene nada contra uno, hermano. Y de cierto si algo llegara a tener el enemigo contra uno, hermano, nosotros tenemos un abogado, se llama Jesucristo, pero no nomás eso, tenemos una lengua y tenemos un corazón que dejamos que el Espíritu Santo toque y nosotros podemos arrepentirnos de las maldades que cometemos con nuestra vida para que Dios, hermano, aún santifique nuestro caminar delante de Él. Entiéndele que Dios a nosotros nos ha dado esa autoridad, o me gusta llamarle ese poder, hermano, para ser llamados hijos de Él. Aún no fue nada de lo que nosotros hayamos hecho, sino viene siendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Y de cierto lo vemos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Y qué nos dice? Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no entiéndale bien lo que dice, a los que creen en su nombre, hermano, pero el creer en un nombre no es nomás de creerle, sino que es vivirle también para ese personaje, hermano. ¿Y quién es ese personaje? Pues Jesucristo. A los que creyeron en su nombre les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién nos dio el privilegio a nosotros de ser llamados hijos de Dios? Pues Dios Él mismo, hermano, aleluya. Y por eso nosotros podemos vivir en esta victoria que la palabra de Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. No, entiéndale que si nosotros somos hijos del Dios viviente, hermano, entonces Dios nos ha dado el derecho a nosotros de andar en victoria, aun si solamente nosotros seguimos viviendo para Jesucristo. Entiéndele que en ocasiones hay estos requisitos, hermano.
en la palabra de Dios, ¿verdad? Que si nosotros queremos obtener algo de Dios, entonces uno tiene que aún obedecer el mandato de Dios, hermano. Aún de cierto, uno no puede ser bendecido por Dios y estar viviendo una vida pecaminosa, hermano. Pero de cierto, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, andamos en la luz como Él está en la luz, hermano, entonces de cierto, Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a respaldar a cada uno de nosotros, sus hijos. La Escritura declara que aquel que es nacido de Dios vence al mundo, hermano. No, muchas veces diremos a lo mejor en ocasiones, pues yo no estoy venciendo el mundo me está venciendo a mí, el enemigo me está venciendo a mí. ¿Y por qué razón, hermano? Bueno, la razón muchas veces tiene que ver con nuestra obediencia a la palabra de Dios. La razón muchas veces, en ocasiones, viene siendo, hermano, que nosotros nos convertimos en rebeldes delante de Dios y aún queremos dar una de santidad en nuestras vidas, y eso no es posible, hermano. Y no estamos bien con Dios o no estamos bien con Dios. Y si estamos bien con Dios, entonces tenemos esta promesa, hermano, que nosotros vamos a vencer en este mundo. Pero si no estamos bien con Dios, entonces de cierto el enemigo va a vencer en nuestras vidas, hermano. La decisión no viene siendo de Dios, porque muchas veces queremos decir que lo que Dios quiere hacer con uno, ¿verdad? Sino que la decisión viene siendo de que nace el corazón de uno, hermano. A nosotros nunca se nos debe de olvidar quién es el que está al lado de uno, hermano. Aún que Cristo ha dicho, ¿verdad? Y siempre lo ha dicho su palabra, hermano, que Él nunca nos dejaría, ni nos abandonaría, ni desampararía, hermano. Que Él estaría con nosotros hasta el fin de este tiempo. Aún indica, hermano, que hasta el fin, hasta que nosotros dejen de vivir en este planeta, en este mundo. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que el diablo viene por unas razones, hermano. Y aún de cierto viene a matar, hurtar y destruir. Pero ¿a qué propósito vino Cristo, hermano? Entonces tenemos que ver nosotros que Él es el buen pastor y Él ha venido a darnos vida y darnos vida en abundancia, como nos dice en San Juan capítulo 10, versículo 10, que dice Cristo, y esta habla las palabras de Cristo, dijo: el varón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo sé que en ocasiones hemos pasado por tiempos de opresión, de depresión, de desánimo en nuestra vida, y dijimos: ¿por qué Dios dice aquí que yo voy a vencer o debo de vivir la vida en abundancia, hermano? Nos lleva para atrás al punto de cómo está nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos una relación media mediocre, hermano, pues entonces verdaderamente, ¿qué vamos a esperar de Dios? No podemos esperar que Dios sea fielmente con uno, hermano, y aún nosotros somos infieles a Él. Uno tiene que serle fiel a Dios, hermano, para que la palabra tenga poder en nuestras vidas. Uno tiene que someterse a la palabra de Dios, hermano. Aún si nosotros no somos obedientes a la palabra, pues entonces, hermano, ¿qué tenemos de parte de Dios? Realmente en ocasiones nada. Para nosotros, hermano, muchas veces no importa lo que está aconteciendo en nuestras vidas, ¿ok? Nosotros debemos saber, conocer que Dios está con uno. Y yo sé que muchas veces aún pasa, y siempre habrá tribulación en nuestras vidas, hermano. Siempre habrá problemas en nuestra vida, habrá frustraciones, habrá enojos, habrá estas cosas, hermano, que se levantan contra uno en esta vida que estamos viviendo, hermano. Aún todavía no entramos a un paraíso, hermano, donde no hay ningún problema, sino que todavía estamos aquí en la tierra, en este planeta caído, hermano. Pero aún de cierto, aún tenemos esta promesa de Dios, hermano, para nosotros en el futuro. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, que dijo Cristo, hermano: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, si nosotros seguimos viviendo en esta victoria que Dios nos ha prometido, al fin de todo esto, hermano, cuando todo se acabe, Cristo venga por los suyos, todos nosotros muéramos antes de que venga Cristo, entonces sabemos, hermano, que nosotros seremos llamados hijos de Dios y no caeremos en la condenación.
Aún porque de cierto habrá aquellos que caerán en la condenación, hermano, y no porque Dios aún los va a condenar a ellos, sino que uno mismo se condenará por la manera que uno vive delante de Dios y por lo que nosotros hagamos con Jesucristo que ha llegado a nuestras vidas, hermano. De cierto, cuando todo esto comienza a acontecer, hermano, la palabra ya casi se le ha predicado a todo el mundo, hermano. Quizás a lo mejor haya unas áreas allá en el monte, donde no hay televisión, donde no hay electricidad, hermano. Habrá tribus allá que no lo han escuchado, pero de cierto, ahorita, si usted ve la televisión, aún los medios de la radio social, hermano, a redes sociales, hermano, usted se da cuenta que el evangelio se ha desparramado y realmente casi ya todos ya saben de la palabra de Dios, hermano. Entonces, para nosotros y para aquellas personas también no habrá razón por qué, hermano, no pudieron que estén delante de Dios y digan: es que yo nunca oí de ti, porque de cierto, no todos, ser humano, habrá oído de Jesucristo, hermano. No póngase a pensar cuando usted estaba joven, ¿ok? Y yo me pongo a pensar, hermano, de esto también. Cuando uno estaba joven, hermano, estamos hablando 5 años, 6 años, hermano. Amén. Esto se me ha grabado en la mente, de que yo oía de Jesucristo, hermano, y que era el Salvador, pero nunca, como diría uno, nunca cliqueó, hermano. Y uno nunca pegó. Pero de cierto, si yo hubiera morido, hermano, ¿qué razón iba a tener delante de Dios? Porque yo ya había oído que Jesucristo era la respuesta, hermano. Aunque la entiendas o no la entiendas, como quiera, uno será encontrado culpable, hermano, de haber rechazado la palabra de Dios. La palabra inspirada de Dios declara que todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, hermano. Y esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer como hijos de Dios, ¿verdad? O cristianos, hermano. ¿Estoy yo venciendo todo lo que el mundo envía contra mí? ¿O estoy yo dejando que el mundo gane o el enemigo gane contra mí, hermano? Aún tenemos la promesa en Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículo 4, que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿En qué nos dice eso, hermano? En otras palabras, si nosotros estamos siendo derrotados, es por nuestra culpa, hermano. Porque la palabra nos declara que aún mayor es el que está en uno que el que está en este mundo. En otras palabras, está diciendo: si tú eres de Jesucristo, si tú eres de Jesús y Dios te ha lavado con su sangre y te ha puesto el Espíritu Santo en tu vida, entonces si no estás teniendo victoria, no es porque Dios está fallando, sino porque hay algo mal en la vida de uno, hermano. Y ese mal, que viene siendo, hermano, aunque no estamos viviendo bien delante de Dios, que estamos haciendo lo que nosotros quieramos, hermano, porque la palabra es palabra fiel y es palabra de verdad, y si usted la practica, esa palabra se volverá real en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros debemos ser más que vencedores por medio de Jesucristo, que nos ha dado el poder para vivir esta vida en victoria que estamos viviendo ahorita, hermano. Yo sé que cada uno de nosotros somos de diferentes opiniones, diferentes caracteres, diferentes personalidades, tenemos los gustos, tenemos los malos gustos, amén. Todos somos diferentes y gracias a Dios que somos diferentes, hermano. Amén. Porque imagínense si todos fuéramos iguales, hermano, serían como robots o seríamos como títeres, hermano. Todos. Pues eso no conviene para uno, porque aún de cierto, entonces no tuviéramos la libertad de escoger en esta vida lo que uno quiere, hermano. Pero de cierto, si nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo, que nos ha dado el poder, entonces nosotros podemos vivir una vida de victoria. No malentienda eso, hermano. De cierto, como les digo, las tribulaciones, las pruebas, las luchas siempre estarán ahí. Pero aún siendo hijos de Dios, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado el poder para vivir victoriosamente delante de Él. Y no quiere entender que no va a sufrir uno, hermanos, desprecios, que uno no va a sufrir dolor en su vida. Nomás quiere entender que estas cosas vendrán y estas cosas pasarán, pero nosotros seguiremos para adelante con nuestro Señor Jesús, hermano.
en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, sabemos que Cristo le dijo esto a sus discípulos, hermano. ¿Y quién son los discípulos de Jesucristo? Pues no nomás los de la iglesia primitiva, hermano. Nosotros somos discípulos de Jesucristo también. Si nosotros somos discípulos de Jesucristo, entonces Él nos está diciendo a nosotros, a un hermano, que en el mundo tendremos aflicción, pero aún más confiar, porque Él ha vencido el mundo. Si Él lo venció, ¿qué le dijo a sus discípulos? Ustedes también van a tener esa victoria en sus vidas. Y de cierto, amén. Yo sé, cuando uno ve lo que le pasó a los discípulos de Jesucristo, hermano, a lo mejor uno se pone a pensar, pues, ¿cómo puede ser victoria que los colgaron, los quemaron, los clavaron en una cruz? Pues es victoria como quiera, hermano. ¿Y sabe por qué es victoria? Porque no se rindieron. Mantuvieron su fe en Jesucristo hasta el fin. No negaron la palabra de Dios, hermano. Aún no dijeron, ¿sabes qué? Este es muy doloroso, yo no quiero irme en pos de Cristo porque me está causando mucho dolor o me está causando mucha aflicción. No, hermano. ¿Y sabe por qué también aguantaron los discípulos y vivieron esa vida en victoria, hermano? Porque tuvieron un encuentro con la palabra de Dios. Ellos tuvieron el privilegio, hermano, entiéndale. Ellos tuvieron el privilegio de andar con nuestro Señor Jesús, hermano. Escucharlo, hermano, cara a cara, hablarles a ellos, darles las regañadas y darles los ánimos, hermano, de todo lo que Cristo les habló. Ellos estaban allí presentes de Él. Eso tuvieron un encuentro con Él y eso los motivó también, hermano. Aún nosotros a lo mejor nunca vamos a ver quién es Jesús, hermano, o a lo mejor nunca se nos va a presentar a hablar con nosotros, hermano, pero aún, hermano, ¿qué dijo Cristo? Bienaventurado aquel que no me verá, pero creerá en mí. Y si nosotros creemos en Él, nosotros vamos a tener victoria en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no va a estar en los problemas, hermano. Nuestro cuidado o nuestra atención no va a estar en los problemas de la vida, sino que va a estar en el Dios Todopoderoso, que dijimos, usted me socorrerá a mí de todo lo que está aconteciendo en mi vida. Y si tú le crees, hermano, Dios lo cumple en la vida de uno. Y de cierto, nosotros las victorias que recibimos en nuestra vida, hermano, no las recibimos por nuestra propia fuerza. No importa cuánto ejercicio hagamos nosotros con nuestro cuerpo físico, hermano, o qué tan saludable comamos, hermano, no va a ser nuestras fuerzas que nos van a dar esta victoria, sino que va a ser por medio de la palabra de Dios, aquella palabra que derrotó al enemigo, hermano. Aún como dijo primera de Juan capítulo 3 versículo 8, que dijo Juan el amado, dijo, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo, hermano. No, yo sé que muchas veces a los cristianos, pues a unos cristianos, ¿verdad? No les gusta mencionar ese nombre porque les da miedo. Pero Dios no nos ha llamado que seamos cobardes, hermano. Amén, sí, yo creo que nos vamos a quedar like, como el venado que ve la luz, le pega la luz de repente. Pero hermano, ahí no nos vamos a quedar. Porque el que vive en nosotros, del Espíritu Santo, hermano, nos va a ayudar a vencer todo lo que se levanta contra uno, hermano. Pero nosotros tenemos que tener esa fe en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, hermano. El cristiano que no lea su Biblia, hermano, es un cristiano débil, hermano. Entiéndale bien. Aún el cristiano que nomás va a la iglesia y espera que los predicadores, los pastores ahí le enseñen todo, hermano. Déjame decirle, este no es buen cristiano para Cristo, hermano. Porque si van a estar, no me malentienda, sí necesitamos los maestros, sí necesitamos los pastores, hermano, que nos enseñen. Pero uno no debe depender solamente
de ellos, hermanos, sino que uno debe de pararse en esa peña, cual es Jesucristo, a sus propias fuerzas del Espíritu Santo que le da, hermano. Uno tiene que ser esa persona valiente delante de Dios. Pues si no, ¿cómo le vas a hacer frente al enemigo, hermano? ¿Cómo vas a derrotar al enemigo que se levanta contra ti? Aún si uno está dependiendo, aún, bueno, como dijo los hijos de Esquiva, hermano, aún pues del Pedro, Jesús de quien el Pedro predica, ese te eche fuera, pues el diablo se va a reír de uno, hermano. ¿Aló? Se ríe de uno y dice, valga, aquí llegó este pollito, este va a ser un pollito al horno, aleluya. Pero el que conoce a Cristo, hermano, no será ningún pollo al horno. Como hijos del Dios viviente, hermano, de cierto nosotros no debemos estar contentos con las situaciones en cuales nos encontramos en este día, hermano. Aún con Dios todas las cosas son posibles. ¿Y qué quiero entender con eso, hermano? Sí, muchas veces, aún estamos prosperando y todo está yendo bien y ahí llegamos a ese punto de contentamiento en nuestra vida. No debe de ser así, hermano, y déjeme decirle por qué. Porque Dios tiene mucho que dar a cada uno de sus hijos y sus hijas, hermano. Dios tiene bendiciones que Él quiere derramar sobre la vida de uno, y no estamos hablando muchas veces de lo materialístico, hermano, estamos hablando de lo espiritual, que Dios quiere que crezcamos, que Dios quiere que busquemos más de Él, que Dios quiere que tengamos estos encuentros con Él, porque de cierto, ¿qué es lo que cambia la vida, hermano? Si no es un encuentro que nosotros tengamos con la palabra de Dios. Y si tenemos ese encuentro, hermano, nuestras vidas van cambiando y van siendo transformadas delante del Todopoderoso. Aleluya. De cierto, tenemos que elevarnos por encima de las circunstancias, hermano, y situaciones que nos enfrentamos a diario, hermano. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, y cuando nosotros hacemos ese esfuerzo, Dios nos va a apoyar, hermano. Cuando es la voluntad de Dios, Dios siempre nos va a apoyar en todo, hermano. Como estamos ahorita en una etapa nueva, hermano, en esto de los servicios, ¿verdad? Entonces todo lo que viene siendo para la gloria, para la honra del Todopoderoso, hermano, de Jesucristo, Dios va a apoyar, hermano. Pero lo que viene siendo para la gloria del hombre, déjeme decirle, Dios no lo va a apoyar. Entonces nosotros tendremos y podemos vivir esta vida en victoria si solamente nosotros, hermanos, no nos enfocamos en lo que nos está pasando ahorita, sino en todo lo que Dios quiere cumplir en la vida de uno, hermano. No, ojalá que nosotros no estemos satisfechos con lo que tenemos ahorita, hermano. Porque si estamos satisfechos nomás en lo que tenemos ahorita, déjeme decirle, le está fallando a muchas de las bendiciones que Dios tiene para uno. Porque Dios tiene mucho más que darnos, hermano. Es como un hermano cuando nosotros estábamos jóvenes, el Señor, hermano, casi recién nacidos, hermano. Hoy un hermano estaba dando un testimonio, hermano, y él dijo, el cristiano nunca debe estar contento aún porque es salvo, aún porque ha sido bautizado en el Espíritu Santo o porque ha recibido el don de lengua. Nunca debe estar contento con eso, y eso no es malo, sino que el cristiano debe de buscar de Dios y decir, Señor, todo lo que usted tenga para mí, yo quiero recibirlo en mi vida. Venga lo que venga, Dios mío, porque yo sé que usted estará conmigo, usted me ayudará a vencer todo lo que se levante contra uno. Y de cierto, hermano, si tú puedes ver tu vida, te das cuenta que Dios te ha ayudado a vencer muchas cosas en tu vida, hermano, y que Dios te ha usado en tu propio, hermano, para traer sanidad aún en tu propio cuerpo físico, hermano. Si tú crees la palabra de Dios, hermano, Dios lo trae. Pero aún eso está en nosotros, hermano, que nosotros tenemos que creer lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Aún de cierto, yo sé que en ocasiones vamos a recibir estos reportajes aún de malas noticias, hermano, en nuestras vidas. Pero ahí te vas a quedar estancado, hermano. Ahí te vas a quedar enterrado, hermano. O vas a seguir para adelante. La decisión no es de Dios, hermano. Entiéndale bien. La decisión viene siendo de uno. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con la vida que Dios me ha prestado vivir en este mundo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer contra todo lo que se levante contra mí? Y yo me acuerdo también, hermano, cuando aún estábamos luchando con esto de mi primer hijo, hermano, y los problemas que tenían de salud con él, hermano. Aún no fue, mire, y Dios permite todas las cosas por una razón, hermano.
para ver qué es lo que tú y yo vamos a hacer con eso que Dios permite que venga contra uno, hermano. De cierto, yo le he platicado, hermano, que una vez mi esposa hubiera llevado al niño al doctor y vinimos para atrás y yo quería salirme de la casa, ir a levantar la medicina. Mi esposa dijo, mejor yo voy. Y estábamos ahí, le dije, bueno, está bueno, y yo me quedé con los niños, hermano. Pero aún, hermano, teníamos esta aflicción en nuestras vidas, hermano. Y yo me acuerdo que ya estaba tendido ahí en el piso con él, hermano, en la carpeta. Y pensando, ¿cuánto más? Y de cierto me cruzó sobre el corazón, hermano, de decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú estás permitiendo esto? Y entonces, hermano, pensando esto, no lo dije a voz alta, hermano, pero yo lo pensé dentro de mi corazón. ¿Por qué? Entonces yo miré una imagen, hermano, delante de mí. Y esa imagen era nada más que el diablo, hermano, un demonio. Y yo miré ese demonio, hermano, que me estaba mirando y se estaba riendo y se estaba burlando de mí, como diciendo, ya te gané, ya te derroté. Como le digo, Dios tiene un propósito para todas las cosas y Dios permite ciertas cosas que vengan contra uno o aún que veamos, hermano. Y cuando miré ese demonio, hermano, me entró un coraje, me entró un enojo, hermano. Y dije, en el nombre de Jesucristo, yo no voy a perder. Y me levanté, hermano. Y fue una lucha, pero vencimos. ¿Por qué? Porque también Dios te va a poner personas en tu vida que si tú eres obediente y te sometes, hermano, te van a ayudar a vencer todo lo que se levanta contra ti. Y Dios puso una persona, una mujer en la vida de mi esposa y yo, hermano, y unos hermanos, y nos ayudaron y vencimos, hermano. Y por eso estamos aquí en este día. ¿Por qué? Porque Dios permite las cosas para refinarlos, hermano. Yo nunca lo miré como que Dios me estaba castigando. Bueno, en un tiempo sí, ¿verdad? Hubo un día que sí lo pensé. Que dije, ¿por qué Dios? ¿Por qué nosotros estamos siendo castigados? Mira, los demás también contentos. ¿Por qué? Pero ese fue nomás ese día, hermano. Después de eso ya no dije nada. Porque me di cuenta que todos pasamos por situaciones en nuestra vida, nomás que uno las podemos disfrazar con una máscara de payaso, hermano. Perdónenme que les diga la verdad. Las disfrazamos con una máscara de payaso ahí. Este es como es el payaso, ¿verdad? Parece que se está riendo y si le quitan toda esa máscara lo ves como que está bien enojado, hermano, como que y le quitaron el juguete, le quitaron la paleta, you know. Pero así no debemos de ser nosotros los cristianos, hermano. Yo siempre le decía a mi esposa decía, pórtate bien. Le dije, no, yo creo que la gente vea realmente quién yo soy, ¿ok? Así no hay ningún que andan hablando del pastor, andan hablando de ti. No, vas a hablar lo que tú ves. Pero no era nada malo, hermano. Pero es que usted sabe, como cuando eres pastor, esperan que sea sin error. Pues, I'm sorry, pero eso es imposible. Que, si usted comete errores, que yo no pueda cometer errores. Si usted le falla a Dios, que yo no creo que yo también en ocasiones probablemente voy a desobedecer a Dios, que me dice que haz algo y no lo hago, hermano. ¿Hello? Ninguno de nosotros somos perfectos, pero tampoco esa es una razón, hermano, para fallarle a Dios. ¿Ok? So, aleluya. So anyway, Dios nos ayuda, hermano. God will help us. Perdón. Ay, ya le inventé el inglesazo ahí. Yo le he puesto los frenos, hermano, el inglesazo. Decía, ok, pero se salió, bueno, me ganó. Y Jesucristo dijo, hermano, que nosotros íbamos a tener tiempos de aflicción, hermano, pero nuestra fe en Cristo y por medio de la oración nos puede liberar de toda situación en la vida, hermano. Y eso yo le puedo decir que es un 100% verdad. Para nosotros que no nos gusta orar, ¿ok? A nosotros que nomás nos gusta orar, thank you, bye, ¿ok? Gracias y adiós.
Entonces déjeme decirle, usted necesita crecer su oración delante de Jesucristo para que de cierto pueda usted experimentar las victorias que Dios nos ha prometido, hermano. De cierto se va más allá de nomás de dar un agradecimiento. Gracias, y es todo, hermano. Uno tiene que tomar la autoridad contra el enemigo que Dios, para que poder tener esa victoria y por medio del poder que Dios nos ha dado. Y de cierto, si dejamos que el Espíritu Santo more y nos guíe, hermano, entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo hacerlo, hermano. Nosotros no tenemos que decir, hermano, que porque esto me acuerdo, yo lo oía muy seguido, hermano, aún en el cristianismo, en el pasado, ¿ok? Aún muchas veces en el cristianismo se oía decir que es la voluntad de Dios que yo sea afligido. Es la voluntad de Dios y es para la gloria de Dios que tenga cáncer. O es la voluntad de Dios y es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo que me esté muriendo. Hermano, ¿dónde saliste con esas tonterías? ¿Dónde saliste con esas mentiras del diablo, hermano? En otras palabras, lo que le quiero decir es que nosotros ya bajamos a Dios a nuestro nivel, hermano. Ya hemos puesto al Señor a nuestro nivel de que Dios no es santo, Dios no es puro, sino es como nosotros, hermano, sucio, pecaminoso. Pero no es así, hermano, y nosotros no debemos de actuar en esta manera. Dios no es el autor de aflicciones, hermano, pero Dios viene siendo el Dios de misericordia y de bondad, y Él nos muestra su misericordia y su bondad día tras día y derrama de su gracia sobre nuestra vida para que nosotros podamos vivir justamente y podamos vivir en victoria también, hermano. Como cristianos, nosotros no debemos de permitir, hermano, aunque en ocasiones acontece, ¿verdad? Permitir que la opresión o el temor nos detenga, hermano, para que no vivamos bien delante de Dios. De cierto, llegan esos tiempos de opresión y depresión a la vida del cristiano, hermano. Pero nosotros no debemos de quedar allí. Habrá tiempos donde uno se siente abandonado. Pero uno no debe de vivir allí tampoco. ¿Por qué? Porque si tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, de cierto yo le garantizo que el Espíritu Santo, hermano, trata con uno y lo trata pronto para decirte, ¿por qué le digo esto? Porque yo sé. Para decirte, te vas a quedar allí o te vas a salir de allí. Te vas a quedar en ese pozo o te sales de ese pozo. ¿Aló? Si verdaderamente, hermano, uno quiere hacer la voluntad de Dios, si verdaderamente uno quiere que Dios le ministre a su vida, hermano, si verdaderamente uno que profesa ser hijo de Dios, hermano, que le ha dicho a Dios, haz tu voluntad en mi vida y ayúdame y corrígeme cuando tengas que corregirme, hermano. Cuando uno le da esa libertad al Todopoderoso, no es que la necesite, pero hermano, estamos haciendo una declaración delante de Dios, entonces Dios va a tratar con uno, hermano. Hubo un tiempo en el pasado cuando fui acusado de unas cosas, ¿verdad? Y pues la pastora de tiempo, le creyó a la otra gente, y te desaniman, hermano. Y yo me acuerdo que andaba en el trabajo y este fue un domingo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes qué fue lo que no aconteció y qué fue lo que se dijo o no se dijo. Tú sabes todo. Pero yo andaba ahí, usted sabe cómo andas ahí, como todo agüitado, ¿verdad? Así, para que me entienda mejor. Uno andaba todo desanimado, hermano. Y entonces pasó el domingo, pasó el lunes, el martes, antes era fuera de la oficina, hermano. El miércoles, llegó el jueves. Y yo creo que Dios ya se había cansado, hermano. Se había cansado de verme como andaba. Entonces, créame, bueno, no sé si usted ha tenido estos encuentros, ¿verdad?, con Él, pero créame que no oí una voz claramente, pero yo sabía que me estaban hablando a mí, de allá de arriba. Está llegando la llamada telefónica, hermano. Y todo lo que yo recibí en mi corazón es, bueno, ¿y cuánto vas a durar así? ¿Cuánto? ¿Cuánto piensas deshacerte de esto?
¿Cuándo? Entonces yo sabía, hermano, que Dios me estaba hablando. Entonces, ¿qué hace uno? Pues se pone a orar. Entonces me puse a orar, a reprender todo lo que sentía de opresión, depresión, de desánimo. Bueno, lo reprendí y al fin de día todo estaba bien, hermano. Seguí para adelante con Cristo. Aún la acusación se quedó ahí, pero yo seguí para adelante con Cristo, hermano, haciendo la voluntad de Dios. Y Dios se encargue de lo demás. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Eso es lo que nos conviene hacer con nuestra vida. En vez de quedarse estancado en un pozo, hermano, levántate, salte de ese pozo, haz la oración que tienes que hacer para que vivas esa vida en victoria, hermano, delante de nuestro Señor Jesucristo. Aún también vienen las imaginaciones, hermano, aún esos pensamientos negativos a la vida de uno que vienen a robarnos de la esperanza en Jesucristo, hermano. Uno tiene que tratar con todas estas cosas. Déjame decirle, hay un buen remedio, hermano. Un remedio tremendo para cualquier cristiano. Que cuando entran estos pensamientos negativos, estos pensamientos diabólicos a la mente de uno, hermano, si todo lo que tú puedes confiar y todo lo que tú puedas creer, hermano, y tú dirías sobre tu mente, yo ruego la sangre de Jesucristo sobre mi mente, yo reprendo estas imaginaciones, yo reprendo estos pensamientos en el nombre de Jesús, los declaro que sean derribados, hermano. En unos cuantos segundos el poder que tú sentías sobre tu mente de esos ataques del diablo, hermano, se va a pasar. Y eso usted lo puede llevar al banco, hermano, aunque no le van a dar dinero, ¿verdad? Pero lo puede llevar al banco, hermano, y será cierto porque será cierto, hermano. Aún no sé si usted nunca lo ha llevado a cabo así, hermano, pero yo lo he tenido que hacer en el pasado en muchas ocasiones, hermano. ¿Y por qué? Porque el enemigo, hermano, quiere que nosotros no cumplamos la voluntad de Dios por medio del temor y por medio de otras cosas también. Nosotros somos los redimidos del Señor, hermano. Y es importante para nosotros aún vivir para Cristo y terminar la voluntad de Dios, la voluntad, el plan y propósito de Dios en nuestras vidas, hermano. Y de cierto nosotros debemos estar dispuestos a permitir que el Espíritu Santo nos ayude como hijos de Dios, hermano, para que seamos más que vencedores en esta vida que estamos viviendo delante de Jesucristo. Y nosotros tenemos que creer en el poder milagroso, hermano, aún de sanidad, de liberación, de restauración, que puede llegar en nuestras vidas también, hermano. Usted tiene poder, no más que usted no piense que usted tiene ese poder. Usted tiene poder de orar por usted mismo. Y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes lo hacen y algunos de ustedes no lo hacen. Pero usted tiene el poder de orar por usted mismo y declarar sanidad sobre su cuerpo físico y esperar y ver la gloria de Dios manifestarse en su cuerpo físico y que Dios le dé la sanidad que usted necesita. ¿Y por qué le digo, hermano? Porque es de cierto, nosotros, cada uno de nosotros hemos tenido experiencias con la palabra de Dios, hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo, hermano. Yo me acuerdo en aquellos tiempos, hermano, aunque estaba bien joven en el Señor en los 90, hermano, aún de cierto, y me pusieron a ser el maestro de ceremonias en esta reunión que teníamos cristiana, hermano. Y yo no hubo más de una ocasión, hermano, donde en ese tiempo me enfermaba, hermano, y estaba malo, y esto se llevaba a cabo los sábados, hermano, y los viernes me acostaba y me estaba enfermo, me levantaba los sábados enfermo, pero ¿sabe qué es lo que hacía, hermano? Me levantaba el sábado y yo sabía que yo tenía que ir a esa reunión en esa noche, hermano. Y le decía a mi esposa, yo voy a ir. Y mi esposa decía, ¿estás malo? Y le dije, no, yo voy a ir. Me levantaba, me agarraba de la pata de la cama, el alpín, hermano, de los pies. Y yo comenzaba a orar, hermano. Y yo comenzaba a reprender. Y reprendía la enfermedad, reprendía la aflicción, reprendía lo que estaba aconteciendo en mi cuerpo físico, hermano. Y cuando llegaba la noche, allí estaba, hermano, de maestro de ceremonias. ¿Por qué? Porque uno tiene que tomar la autoridad, hermano. Uno tiene que levantarse. Si tú quieres vivir la vida en victoria, está en uno que uno se levante y se esfuerce en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra, y haga lo que tiene que hacer con su vida, hermano. Porque si no, ahí te puedes quedar tirado. Y si te gusta hacer aquello que te quejas, ay, pobre de mí. Ay, nadie no ora por mí. Ay, nadie. Bueno, perdón.
Pero usted sabe lo que le estoy diciendo. Usted sabe lo que le digo, hermano. Sí, hermano. ¿Cuántos de aquí tenemos violín en la casa? ¿Cuántos tenemos violín? Saca el violín y ya lo tiene hasta refinado, ¿no? Ay, ay de mí. Yo, ay, no cantes anyway. Oh. Entiéndale uno, hermano, y conózcale uno que aún podemos vivir una vida de victoria en Jesucristo. Es posible, hermano. Aunque haya terremotos, aunque se están cayendo los edificios, es posible vivir una vida en victoria en Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque mayor el que está en uno que el que está en este mundo, hermano. Y del principio, hermano, aun cuando el enemigo pensaba que iba a destruir el plan de Dios para la humanidad, Dios como quiera a la humanidad le dio victoria por medio de Jesucristo, por medio de esa palabra profética que Dios declaró en el libro de Génesis, hermano, capítulo 3, versículo 15, que dijo el Todopoderoso: y pondré enemistad entre a ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te irá en la cabeza, tú le herirás en el talón. Le platiqué una vez de un sueño que tuve, hermano. A meter en el tiempo cuando nosotros estamos entrando a la liberación, ¿verdad? Y Dios te enseña cosas, hermano, para demostrarte lo que quiere hacer en tu vida. ¿Ok? Y me acuerdo una noche me acosté y me quedé dormido, hermano, y soñé. Y ahí donde vivíamos cuando estábamos creciendo, hermano, más para adelante, decir como una mía, había como un dicho ahí, donde corría el agua, hermano. El agua esa que sobraba de las lluvias, ¿verdad? Eran como esos drenajes, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que en el sueño, hermano, yo iba andando por ese lugar. Y andando por ese lugar, el lugar estaba hermoso, el zacate bien verde, no había ni espinas ni nada, you know. Y luego cuando iba por ese lugar, hermano, salió un hombre todo negro, prieto, hermano. Negro, negro, negro. Y en ese sueño era el diablo, hermano. Y entonces yo lo miré y me miró, y en vez de huir, yo me le brinqué, hermano, le brinqué. Y lo pesqué y estábamos luchando, hermano. Y cuando estábamos luchando, yo le dije: mira, diablo, Cristo te derrotó, porque mira, aquí en tu cabeza, no, es un sueño, hermano, ¿qué? En tu cabeza, y yo le miré, hermano, y en la cabeza como que tenía el sello de donde le dio Cristo, aún con el pie, hermano, y le dejó el sello del clavo, hermano, en la cabeza el diablo. Y se enojó y de repente se desapareció, hermano. Dios te ha dado victoria. Nosotros tenemos que dejar de ser dudadores y incrédulos, hermano. Y saber lo que Cristo ha hecho por uno. Y lo que ha hecho por uno nos ha dado una victoria para vivir una vida que es agradable delante de Dios, hermano. Y de cierto, ese es precisamente lo que hizo Cristo en Calvario, hermano. Aún ahí apachurró a Satanás, ahí le destruyó su poder que tenía, hermano, para que usted y yo pudiéramos vivir una vida en victoria. De cierto, Cristo le quitó las llaves de la Hades y de la muerte, hermano, y venció la muerte. No, entienda en todo esto, hermano, ¿ok? Y se lo digo una vez más, que esta vida que nosotros vivimos no será una vida sin problemas, no será una vida sin aflicciones, sin tribulaciones, hermano, pero de cierto será una vida, aunque tenemos esperanza por medio de Jesucristo, hermano. Tenemos esta esperanza que de cierto no importa lo que se levante contra uno, si estamos bien con Dios, hermano, Dios nos va a dar la victoria en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque esa es la promesa de Dios para la vida de sus hijos. Pero ya para terminar, hermano, termino con esto. Aún, ¿cómo estamos nosotros en este día, hermano? ¿Cómo está la vida de nosotros personalmente en este día? ¿Estamos desanimados?
¿O vamos a seguir continuamente creyendo que por medio de Jesucristo yo en mi vida personal puedo tener victoria, hermano? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos delante de Dios? Acuérdese uno la palabra, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, que dice que todo aquello que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Y si usted y yo somos nacidos de Dios, ¿cuál somos, hermanos? Lavados con la sangre de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, ungidos con el poder de Dios, ordenados, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos victoria, hermano. Pero si usted no lo cree, yo tengo la solución para usted. Usted tiene que entregar su vida a Jesucristo. Simplemente, hermano. Porque el que no cree no es de Dios, hermano. Porque es imposible que uno que dice que es de Cristo, hermano, no crea la palabra de Dios, no crea todo lo que Cristo ha hecho por él o ella, hermano. Es imposible. Entonces es una indicación que no es de Dios, que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, hermano, que no ha entregado su vida como debe entregarla a nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo de cierto no es su Salvador, porque es imposible, como dijo Cristo diciéndole a sus discípulos, cuando sus discípulos le dijeron al Señor, vimos allá uno que andaba echando fuera demonios en tu nombre, y lo reprendimos y le dijimos que se callara la boca. ¿Y qué le dijo Cristo? Déjalo, porque no hay ningún hombre que pueda hablar mal de mí. El que no está contra mí está conmigo. ¿Me entiende? Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Padre, le damos gracias en esta mañana. Gracias por su palabra que toca nuestras vidas, que transforma nuestros corazones, que nos ha dado el ánimo que cada uno de nosotros necesitamos de parte de usted, que nos ha ayudado a vencer, y que estos años, bendito Padre, que hemos vivido para usted, Padre, entre los buenos tiempos y los malos tiempos, Dios mío, tiempos de paz, tiempos de bendición y tiempos de dificultades, tiempos de tribulaciones, Padre, le damos gracias que hemos vivido en victoria, porque sobre cada uno de ellos y en cada una de estas etapas, Dios mío, usted nos ha dado victoria, eterno Dios Todopoderoso. Mi Señor Jesucristo, yo le ruego una vez más que en esta mañana usted toque los corazones de cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas, Padre, y usted nos ayude a vivir esa vida en victoria, y que de cierto, bendito Padre, si hay una gota de duda en nuestro corazón o de incredulidad, Padre, la reprendemos en el nombre de Jesucristo y le rogamos que de cierto tengamos esa fe para creer que con usted todas las cosas son posibles, y que por medio de usted, bendito Padre, que nos apoya a cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas, podemos vivir una vida en victoria, porque de cierto usted no miente ni se arrepiente, y usted no cambia su palabra, y su palabra es la misma ayer y ahora y por los siglos, aleluya. Y de cierto, así como desciende la lluvia del cielo, Padre, así será su palabra, que cumplirá el propósito por cual usted la ha enviado a la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas. Su eterno Dios bendiga, aún fortalezca y glorifíquese en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y le damos gracias por esa unción y por ese poder que usted ha puesto en nuestras vidas. Aleluya. Amén y amén.